Bien, mis hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios en esta hora y en ese pasaje de 2 Corintios, los versos 14 y 15, 2 Corintios 5, versos 14 y 15. Pero déjeme comenzar por preguntarle si le gustan a usted las historias de amor. ¿Le gustan las historias de amor? Escuche este verso. Dice: primer amor, noble orgullo de sentirse amado, sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida, felicidad que comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos como un don de Dios, perfume para todas las horas del porvenir, la luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dada a marchitar a los desengaños, único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé, cuánto te amara. ¿Le gusta? Esas líneas son parte del inicio de la novela María de Jorge Isaacs. Tal vez algunos la conocen. Está considerada como la más importante obra del romanticismo hispanoamericano. Y cuenta la historia del amor imposible de dos desafortunados jóvenes. Realmente, mis hermanos, es una obra muy bonita. Yo la leí varias veces cuando era joven. Está escrita de una forma extraordinaria. Hermanos, hoy vamos a hablar precisamente del amor. Y yo sé que a todos nos gusta escuchar acerca del amor, ¿no es verdad? Mire, de hecho estaba yo investigando acerca de eso. Y el amor es el tema universal por excelencia en la literatura, la música, el cine y otras formas de arte. Tan solo se dice que en la literatura se han escrito miles o tal vez millones de volúmenes con la temática del amor. Y un artículo que habla acerca de la literatura dice que, en la literatura hay obras que hablan del amor imposible, del amor idealizado, del amor tirano, del amor sensual, del amor cortés, etc. Sin embargo, mis hermanos, hoy no vamos a hablar de ninguno de estos tipos de amor. Hoy vamos a hablar del amor verdadero, del amor, mis hermanos, con A mayúscula, de un amor que es tan grande que transforma a aquello que ama. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, del amor de Cristo, el amor de Cristo. Ahora, déjeme decirle que me resulta a mí muy interesante que en el Nuevo Testamento se emplea la expresión el amor de Cristo, esa frase, en el Nuevo Testamento solamente aparece en 3 ocasiones. Sin embargo, cada una de estas ocasiones es maravillosa y seguramente que usted conoce esos pasajes. Porque, como lo he dicho, habla de un amor extraordinario que supera a todos. Mire, uno de esos pasajes es Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Verdad que lo conoce? Es parte de uno de los párrafos más extraordinarios del Nuevo Testamento. El otro pasaje donde aparece esta frase está en Efesios 3:18, que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el segundo texto donde aparece la frase el amor de Cristo. Y es otro gran párrafo de la pluma del apóstol Pablo, donde aparece esta expresión. Y el tercero, mis hermanos, es este que acabamos de leer hace un momento, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. No sé si lo tenía usted en mente. Seguramente que lo hemos leído, pero tal vez no era tan conocido como los otros dos.
Pero mis hermanos, dado que este es el texto en el que vamos a meditar hoy, quiero que comencemos y vayamos por parte entendiendo lo que nos dice Pablo, porque a primera vista, mis hermanos, creo que no nos es dado captar el contenido de lo que Pablo está diciendo aquí. Así que vamos a tener que ir desglosando el texto, desmenuzándolo, y vamos a ver que lo que Pablo nos dice aquí es algo extraordinario. Y lo primero que el apóstol Pablo nos dice es: porque el amor de Cristo nos constriñe. Hasta allí. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora déjeme leerle esa frase de otras versiones de la Biblia. Mire, por ejemplo, la NBI dice: el amor de Cristo nos obliga. La Nueva Biblia al Día dice: el amor de Cristo nos domina. La Biblia de las Américas traduce: pues el amor de Cristo nos apremia. Y la Nueva Traducción Viviente dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Bueno, tenemos ahí, mis hermanos, varios textos que ya nos comienzan a dar luz de lo que está diciendo aquí Pablo. Mire, el verbo griego sunejo, que aquí se traduce como constriñe en nuestra versión Reina Valera, literalmente significa asir algo y apretarlo. De allí la palabra deriva a tomar con fuerza a algo o a alguien y obligarlo. Ahora yo quiero que piensen en este significado. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos domina. El amor de Cristo nos controla. Eso está diciendo Pablo. Ahora, mire, en nuestra experiencia personal, tal vez usted se ha dado cuenta de que es verdad que el amor a veces nos obliga a hacer cosas. ¿No es cierto eso? Mire, seguramente que la gran mayoría de los que están aquí han estado enamorados alguna vez. Acuérdese, ¿no hizo usted cosas que en su sano juicio nunca haría? Y además, nadie lo obligó a hacerlas. Usted las hizo voluntariamente, porque el amor obliga. ¿O qué tal cuando ya fue usted padre o madre de familia? ¿No es verdad que tenía que levantarse o tiene todavía que levantarse temprano, ir a trabajar, hacer el aseo de la casa o lo que tenga que hacer sin que nadie se lo tuviera que decir? Sino que el amor por su familia obliga y le mueve a hacer esto. Ahora déjeme hacer una distinción aquí. Mira, hay una diferencia entre esto que acabo de decir y lo que Pablo está diciendo. Porque en nuestro caso, en el caso nuestro, mis hermanos, lo hacemos porque nuestro amor a otras personas, a las que nosotros queremos, a las que apreciamos, eso es lo que nos obliga. De alguna manera hay un interés en nosotros en beneficiar a alguien a quien queremos mucho. Pudiéramos decir incluso que es un amor hasta cierto punto egoísta. En cambio, cuando Pablo está hablando de que el amor de Cristo nos constriñe, él no está hablando de nuestro amor a Cristo, no está diciendo eso. No está diciendo que nuestro amor a Cristo es lo que nos obliga a hacer cosas. Él está diciendo que es el amor que Cristo tiene por nosotros lo que nos obliga a hacer cosas. Mis hermanos, es el amor que Cristo tiene por nosotros el que nos va a llevar a hacer cosas que nosotros nunca habríamos hecho antes de conocerlo a Él. En el caso del apóstol Pablo, mis hermanos, y en el contexto en el que aparece esta frase, el amor de Cristo le estaba llevando a Pablo a dar su vida para llevar el evangelio a los perdidos. Ese amor de Cristo por Pablo le obligaba al apóstol a soportar a los que lo acusaban de ser un mentiroso, de ser un charlatán, de querer obtener ganancia de la iglesia.
porque de eso le acusaban en esta epístola. Y Pablo lo soporta porque el amor de Cristo por Pablo lo obligaba a eso. De manera que cada cosa que Pablo hizo como siervo de Cristo Jesús fue porque el amor de su Señor lo dominaba, lo controlaba y lo apremiaba, como hemos leído en las diversas versiones. Ahora, tal vez esto que estoy diciendo todavía le parezca raro y no lo culpo si es así, porque esto no pasa con ninguna otra persona que nos ama, solamente sucede con el amor de Cristo por nosotros. Su amor nos domina día a día en cada cosa que hacemos para su gloria, y voy a ir explicando para que lleguemos a entender esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que el amor que Cristo tiene por mí me obliga a vivir de cierta manera? Bueno, Pablo nos lo va a explicar porque él continúa diciendo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, o sea, llegando a la conclusión que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mis hermanos, la explicación de Pablo es simple, es que el amor de Cristo por nosotros lo llevó a la muerte. El amor por sus elegidos. Aquí no estamos hablando del amor de Cristo por todo el mundo. Aquí, mis hermanos, estamos hablando del amor de Cristo por los elegidos. Ahora, este amor de Cristo, Pablo lo explica en dos pasos. Primero, el Señor murió de manera literal cuando lo crucificaron. Y segundo, la consecuencia es que todos sus elegidos murieron con Él. Pero en este caso, no murieron de manera literal, es decir, no murieron físicamente, sino que murieron al pecado. Así que, mis hermanos, de una forma muy sencilla y corta, lo que Pablo está haciendo es aludir al Evangelio como aquello que no solamente nos salva, sino que continúa después de que nos ha salvado, impulsando la vida de nosotros por quienes murió Cristo. Y el día de hoy, mis hermanos, precisamente estamos recordando y también celebrando el acto del Señor que constituye el corazón y la esencia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y para Pablo, mis hermanos, ese Evangelio seguía siendo su motor para seguir adelante, aún a pesar de todos los obstáculos que tenía y que tuvo que enfrentar. Mire, en este párrafo que tenemos como texto el día de hoy, para Pablo el amor de Cristo había llegado a ser su expresión más grande al morir en la cruz. Cuando Pablo habla del amor de Cristo, él inmediatamente piensa en la cruz. El amor de Cristo nos constriñe y luego dice que uno murió por todos. Piensa en la cruz. El amor del Señor fue tan grande que lo llevó a dejar los cielos para venir a este mundo. Y eso usted lo sabe porque la Escritura lo dice, constituye una humillación enorme para el Señor. Pues resulta que siendo el Dios eterno, el creador de todas las cosas, se hizo como una de sus criaturas. Y además, estando en la condición de criatura, de ser humano, con todas sus limitaciones y carencias, todavía se humilló más cuando fue puesto en la cruz. Eso es lo que Pablo explica allá en Filipenses capítulo 2. Así que para Pablo, la mayor expresión de humillación del Señor, pero al mismo tiempo la mayor expresión de su amor, fue la cruz. Eso mostró el amor de Cristo por nosotros. Ahora yo sé, mis hermanos, que muchos de los que hoy están aquí seguramente quedarían su vida por sus hijos, o por sus padres, o por su cónyuge si fuera necesario. Y claro que eso sería una muestra muy grande de su amor por sus seres queridos. Sin embargo, cuando hablamos de lo que hizo el Señor, por nosotros, bueno, eso es incomparablemente
más grande. Simplemente, mis hermanos, porque Él es Dios y está infinitamente por encima de nosotros. Nosotros, en cambio, somos insignificantes delante del Señor. Pero no solo eso. Además, como lo hemos escuchado a lo largo de todo este culto, también somos pecadores. Gente que se ha pasado la vida ofendiendo a Dios, ignorándolo, despreciándolo. Dicho de otra manera, mis hermanos, somos completamente indignos de ser amados por Dios. Ahora quiero que piensen eso. Somos completamente indignos de ser amados por Dios. Y sin embargo, Él aceptó la humillación y la muerte de cruz por nosotros. Ahora, en el contexto, mis hermanos, de esta carta de Pablo, donde él se tiene que defender y tiene que defender su ministerio apostólico de esos que lo estaban descalificando como siervo de Dios. Pablo, cuando se encuentra en ese ataque, cuando se encuentra ante esa adversidad y está en peligro su ministerio, él recurre al amor de Cristo. Él dice que el amor de Cristo lo obliga a seguir trabajando por la iglesia, a soportar las injurias y maltratos, porque finalmente su Señor había hecho lo mismo. Dio su vida por quienes lo aborrecían. El Señor murió porque los seres humanos necesitaban ser salvados, pero realmente no lo merecían. Ahora volvamos, mis hermanos, a nuestro texto, porque aún no terminamos con ese primer verso. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mire, en la frase uno murió por todos, no solo se habla de la muerte del Señor, de la que ya he comentado, sino que hay una palabra aquí que es clave. Es una palabra pequeñita, la palabra por. Uno murió por todos. Esa palabra, la palabra griega huper, significa a favor de, en pro de, en nombre de, y dice el diccionario de Strong que se traduce como en lugar tuyo. Así que la muerte del Señor, en la cual Él mostró su inmenso amor, fue una muerte sustitutoria. Ya lo escuchamos en las explicaciones que se dieron a lo largo del culto. Fue una muerte en lugar nuestro. Él ocupó nuestro lugar. La ira de Dios que nosotros justamente merecíamos, en cambio cayó sobre Él. Ahora piensen esto. El dolor, la angustia, el abandono, todo lo que ocasiona estar apartados de Dios de manera eterna, cayó sobre de Él. No solo fueron los sufrimientos físicos que conlleva la cruz, que ya de por sí es demasiado, como lo hemos visto, ¿verdad? Digo, cada vez que se explica este asunto de cómo era la crucifixión, a mí me parece inimaginable el dolor físico que una persona que era puesta en la cruz podía experimentar. Creo que no había parte de su cuerpo que no quedara sin haber experimentado un dolor tremendo. Pero como bien decía nuestra hermana Irma, ese dolor físico fue lo de menos. Realmente, mis hermanos, el dolor más grande para Jesucristo no fue el físico. La muerte segunda, la separación eterna de Dios y lo que eso provoca, el Señor Jesús lo experimentó en una agonía que nunca vamos a poder comprender y que bien sabemos que duró cerca de 6 horas.
estar apartado de su Padre. Su grito en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que el Evangelio dice esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, nos muestra la soledad más profunda, la soledad que trae el abandono de Dios. Esto, mis hermanos, es la esencia de lo que el infierno significa. No piense que es ese fuego que se nos describe lo que le va a doler más a quien esté en el infierno. No, lo que constituye la verdadera esencia del sufrimiento es que aquellos que vayan a la muerte segunda, al lago de fuego, estarán lejos de Dios para toda la eternidad. Ahora este grito del Señor estuvo acompañado, según lo leímos también, por la oscuridad que cubrió la tierra. Y eso, mis hermanos, nos habla, esa oscuridad es el testimonio de Dios Padre, dándole la espalda a su Hijo en aquellos momentos terribles para Él. Nosotros, mis hermanos, merecemos eso, la separación eterna de la presencia de Dios. Pero Cristo, dice Pablo, ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. ¿Y sabe qué? Lo hizo por amor. Porque nosotros necesitábamos ser salvados y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra condición, mis hermanos, realmente era miserable. Pero Cristo, nuestro Señor, tuvo compasión de nosotros. Ahora, todo esto, mis hermanos, debe darnos una visión en el alcance de nuestra mente corta, mis hermanos, de ese gran, infinito amor de Cristo. Que uno murió por todos, dice Pablo. Pero esto, mis hermanos, es solamente la primera parte de este verso. Porque a continuación Pablo pasa a mencionar el resultado de esa muerte de nuestro Señor. ¿Sí? Ciertamente, mis hermanos, podemos nosotros detenernos y contemplar admirados la cruz, el sufrimiento del Señor, su abandono del Padre, pero mis hermanos, su muerte no fue una muerte de balde, tuvo resultados. Por eso usted y yo estamos hoy aquí. El apóstol Pablo dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. O como lo expresa la Nueva Traducción Viviente, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Mis hermanos, como lo había mencionado, la muerte del Señor, la muerte de Cristo fue en un sentido literal. Él murió realmente, físicamente. Sin embargo, la muerte nuestra, el resultado de la muerte de Cristo, deviene en la muerte nuestra, pero esa muerte no es literal en el sentido físico, sino que lo es en lo espiritual, en lo moral, en lo pecaminoso de nuestro corazón. Mire, cuando el Señor muere literalmente en la cruz, nosotros morimos a nuestra vida pecaminosa, a esa vieja vida pecaminosa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y permítame decirle que esto es algo extraordinario. ¿Por qué, mis hermanos, es extraordinario? Porque la muerte de nadie más, ni aun la de un hombre que fuera el más bueno de todo el mundo, ni siquiera la muerte de un ángel del cielo podría tener este efecto que tuvo la muerte de Cristo.
Mire, el verbo murieron en esta frase, si uno murió por todos, luego todos murieron, ese verbo aparece en el texto griego en un tiempo que se llama pretérito e indica una sola acción que ocurrió en un punto del tiempo, pero que tiene efectos hasta el presente. Eso quiere decir que en el momento en que Cristo en la cruz murió, en ese momento todos nosotros también morimos. Todos los elegidos de Dios de todos los tiempos, pasado, presente y futuros, morimos en el mismo instante en que Él murió. Eso es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. Si nos adentramos un poco en el texto original, encontramos esos matices. Así que el Señor muere físicamente en la cruz y nosotros somos liberados del pecado. A ver, piénselo. El Señor expira y nosotros somos liberados del pecado. Nuestra deuda está cubierta. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos condenados. Todo ha sido pagado. Pero no solamente eso. No solamente eso. No solamente nuestra posición legal de culpables cambia delante de Dios, sino que escuche esto, porque eso es lo que le digo que es extraordinario. El poder mismo del pecado es roto. En el momento que Cristo exhala el Espíritu, nuestras cadenas caen al piso. Rotas. Somos libertados por el Señor, pues hemos muerto al pecado. Su poder no tiene más efecto de obligatorio en nosotros. De manera, mis hermanos, que cuando cada elegido de Dios cree para salvación, esa muerte de Cristo tiene efecto en él. Algo que sucedió en un punto del tiempo hace 2000 años se vuelve realidad para el que cree el día de hoy. Eso, mis hermanos, es el evangelio de salvación. Y eso es lo que hoy estamos recordando. Lo estamos celebrando, de hecho. Porque simplemente no hay nada, mis hermanos, más grande que debamos celebrar, que Cristo nos libertó, nos salvó. Y así como los judíos celebraban en la Pascua, de la cual también ya se habló, celebraban su liberación de Egipto, nosotros celebramos una liberación mayor todavía, haber sido rescatados de la esclavitud del pecado. Mis hermanos, es en este punto donde llegamos a completar la idea de todo ese verso 14. Y entonces podemos contestar la pregunta inicial: ¿por qué el amor de Cristo nos constriñe? ¿Por qué su amor nos obliga, nos domina, nos apremia? Pablo dice, concluimos esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso quiere decir, mis hermanos, que al morir a nuestra vida vieja, somos liberados para vivir una vida nueva. ¿Cuál vida nueva? Una vida con una visión diferente de todas las cosas, porque nuestro corazón es transformado, nuestros afectos son cambiados. Lo que antes amábamos en nuestro ser pecaminoso, ahora no lo amamos ya. Ya no estamos obligados a hacerlo. En cambio, mis hermanos, ahora amamos a Dios. Y todas las cosas que tienen que ver con Él están en el centro de nuestro corazón. ¿Y sabe qué? No podemos vivir de otra manera. Ahora somos siervos del Señor y su amor
nos obliga a vivir por Él. Eso significa lo que Pablo quería decir. Yo quiero aclarar nuevamente que no es nuestro amor por Él. No está diciendo Pablo eso, no es nuestro amor por Él, sino que es el amor del Señor por nosotros lo que nos obliga. Porque el amor de Cristo, mis hermanos, es un amor dinámico, que transforma al ser amado. No solamente lo salva y lo libera del pecado, sino que transforma su corazón. Y aún el amor que ahora sentimos por Él es causado por su amor hacia nosotros. Así como lo dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero mis hermanos, no es nuestro amor por Él lo que nos obliga a vivir de una vida de forma determinada, sino es el amor que Él tiene por nosotros. Porque es ese amor el que nos ha transformado. Pablo concluye su idea con el verso siguiente. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, el cambio de los creyentes en Cristo es algo muy notorio. Es inevitable que todos se den cuenta que algo pasó en tu vida. La transformación de los creyentes no es algo que se da en lo oculto. Más bien, mis hermanos, es lo contrario. Es algo que se evidencia a todos los que nos rodean. Pablo está diciendo que si morimos con Cristo, ahora en esta vida nueva, ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo que murió por nosotros. Ahora yo le invito a que piense en eso. Mire, el eje de nuestra vida cambió completamente. Antes de que fuéramos salvados por Cristo, todo giraba en torno a nosotros mismos. Siempre es así. De hecho, ese es el resultado del pecado. El hombre pecador solamente piensa en sí mismo y todo lo demás gira en torno a él. Pero ahora ya no. Ahora todo debe girar en torno a nuestro Señor, pues su amor nos obliga a ello y lo hacemos con gusto. Tan solo piensa por un instante, ¿dónde estarías ahora si no fueras hijo de Dios? ¿En la playa? ¿En tu casa, comiendo, bebiendo, viendo la televisión? Pues eso es lo que hacen los no creyentes. Todo gira en torno a darse gusto ellos mismos. El pecado que los domina produce eso. De hecho, como también se dijo, el pecado hace que la gente pecadora sea ciega a Dios y que solo pueda pensar en su propio placer, en su propia satisfacción. Y de hecho la meta de su vida es esa, obtener más satisfacción cada vez. Antes nosotros éramos así, pero Cristo nos liberó de eso. Por eso el apóstol Pablo puede decir ahí en Gálatas, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. El pensamiento, mis hermanos, de Pablo es constante en sus epístolas acerca de esto. Así que, mi hermano, la muerte del Señor no es solo para que tengamos unos días de vacaciones, como algunos se burlan en las redes. La muerte del Señor para nosotros constituye una salvación tan grande que transforma nuestra vida y nos obliga a vivir de manera diferente. Por eso, mis hermanos, un día como hoy, vale la pena que pensemos, ¿qué estás haciendo con tu vida como cristiano? ¿Qué estás haciendo con tu vida como cristiano? ¿Realmente el amor del Señor Jesús te obliga?
¿Estás siendo fiel a tu Señor a pesar de las dificultades que enfrentas? Mire, usted sabe que como iglesia tenemos metas que cumplir. Y esas metas no son capricho de los pastores. Realmente son directrices de lo que la palabra de Dios nos demanda hacer. Asistir a los cultos, a adorar a Dios. Evangelizar. Ser hombres y mujeres que dan evidencia real de ser hijos del Señor. Tener comunión como cuerpo de Cristo. Todo eso, mis hermanos, está plasmado en las metas que tenemos como iglesia. Pero, mis hermanos, a pesar de todo esto, continuamos viendo que dentro de nuestra congregación hay bastantes de ustedes que al parecer no se sienten obligados por el amor de Cristo. Y no me gusta decirle esto, pero se lo tengo que decir. Parece que ese amor del Señor que transforma vidas y que nos hace vivir de una manera diferente, en algunos no está actuando. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, la respuesta cada uno de ustedes la sabe. Sin embargo, mis hermanos, siempre es bueno reflexionar en lo que somos, en lo que Cristo nuestro Señor ha hecho por nosotros y en nosotros. Y es bueno, mis hermanos, pensar que si tenemos algo que corregir, entonces hagámoslo, corrijámoslo. Recuerda lo que dice Pablo: ya no vives para ti, ahora vives para Cristo, que te salvó. El contexto en el que Pablo escribió esas palabras era ese. Pablo estaba inmerso en el trabajo de su Señor y eso le trajo grandes conflictos, sufrimientos, persecuciones. Pero él decía: el amor de Cristo me obliga a seguir adelante. Ahora, yo debo decirle que cada hombre de Dios en la historia ha dejado de vivir su vida para sí mismo y ha entregado su vida a Dios, aunque ello conlleve sacrificio, humillación y hasta la misma muerte, porque esa es una evidencia de que el amor de Cristo está actuando en él. Para Pablo, enfrentar estas cosas, motivado por ese motor que era el amor de Cristo, mis hermanos, no fue algo que hiciera por la fuerza, no fue algo que hiciera con disgusto, no, él fue algo que lo hizo con gusto. Pero no lo digo yo, el mismo Pablo lo dice. Allá en Colosenses 1:24 dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestro ejemplo, fue ejemplo para Pablo. Mis hermanos, para nosotros, el día de hoy debe ser también. Déjenme contarle una historia y con esto voy a terminar. Porque, mis hermanos, ciertamente esta ha sido la historia de cada creyente a lo largo del tiempo. El amor de Cristo nos obliga. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Se dice, mis hermanos, que el Coliseo Romano es uno de los monumentos históricos más importantes de Roma, y esa vasta construcción, conocida antiguamente por el anfiteatro Flavio, yo no sabía que se llamaba así, anfiteatro Flavio, fue empezada por Vespasiano cerca del año 72 después de Cristo. Y fue concluida esta obra por Domiciano en el año 90 después de Cristo. Y se cuenta, mis hermanos, que 12,000 judíos que fueron cautivos cuando fue destruida Jerusalén, después de que Tito destruyó esa ciudad, ellos fueron empleados en la construcción del Coliseo.
y que que en ese recinto había lugar para cerca de 80,000 personas sentadas. Sin duda, mis hermanos, que fue una gran obra. Pero no solamente cabían 80,000 personas sentadas, sino que además 20,000 más podían estar de pie en los pasillos. Ahora, en las arenas de aquel coliseo, se cuenta que en el inicio, cuando se inauguró aquel coliseo, fueron soltadas cerca de 5,000 fieras, entre leones, tigres, leopardos, elefantes, toros, serpientes, para que se destrozaran unas con otras. Pero ¿sabe qué? En aquel coliseo no se contentaban los hombres en ver cómo las fieras se destrozaban en una lucha. Ellos querían ver y tener más diversión. Así que pensaron en echar seres humanos a la arena. Y lo que les vino a la cabeza es tomar prisioneros y delincuentes condenados a muerte. Ellos eran echados a los leones para ver cómo las fieras se abalanzaban sobre ellos, mientras que la sangre de las víctimas chorreaba de las bocas de las fieras. Se dice que en aquella ocasión el emperador preguntó a uno de los asistentes: oye, ¿quiénes son esas señoras vestidas de blanco que están allí en medio? Y su asistente le dijo: son cristianas. A lo que el emperador respondió muy divertido: oye, parecen ratoncillos blancos huyendo del gato. ¿Vamos a tener más de eso? El cortesano le aseguró que habría más, pues había muchos tercos cristianos empeñados en mantener su fe. El amor de Cristo obliga. Se cuenta que el Coliseo fue diseñado por un arquitecto griego que estaba presente en ese día de la inauguración, no lejos del emperador. Y un murmullo de impaciencia corría entre la vasta multitud, hasta que el emperador se levantó y dijo: estamos aquí para inaugurar este Coliseo y para honrar al arquitecto que ha sabido dar forma a este grandísimo edificio. Celebramos el triunfo de su genio, entregando a algunos cristianos a los leones. En el acto, algunos cristianos aparecieron en la arena. ¡Qué momento más solemne! Los gritos de aquella multitud eran la revelación de los instintos más crueles de aquel pueblo, que a pesar de su cultura pedían sangre. ¿Quién podrá decir lo que pasaba en los corazones de las víctimas? Que antes de negar a su Salvador, habían preferido una muerte tan espantosa. El amor de Cristo obliga. Sin duda que aquellos cristianos pedían a Dios, como otros antes lo habían hecho y otros después de ellos también lo hicieron. Pidieron en favor de sus verdugos y del público que se divertía en verles ser comidos por las fieras. Y allí estaba ese arquitecto griego famoso, que estaba siendo reconocido, que seguramente después de aquel espectáculo pudo haberse ido a su casa con los bolsillos llenos a disfrutar de su fama. Pero, mis hermanos, de repente un impulso irresistible agitó el corazón de aquel arquitecto, porque resulta que él amaba a Jesucristo. Este hombre también era cristiano. Y ahora estaba viendo a sus hermanos de la misma fe en la arena, mientras él ocupaba un lugar en un sillón ahí arriba, lleno de honra entre los grandes del imperio. ¿Qué iba a hacer ese hombre? ¿Tendría el valor de confesar la verdad? ¿O se iba a quedar allí mudo, mirando solamente, para después tener una conciencia que le acuse de ser un falso creyente? Así que pensó para sí mismo que había puesto su mano en el arado y no podía volver atrás.
suceda lo que suceda. Y levantando su voz, que resonó clara y directa, en medio de todo el anfiteatro, él gritó y dijo: yo también soy cristiano. Porque el amor de Cristo obliga. Tal confusión produjo por un momento una estupefacción general. Quizá el valiente confesor de Cristo esperaba que el emperador levantara su dedo hacia arriba y lo liberara de la muerte. Pero su declaración produjo tal confusión y manifestación de ira por parte de la plebe, que aullaba ya en ese momento como una fiera, que el emperador tuvo temor a contrariar a la multitud y mostró su cobardía bajando el dedo. Inmediatamente el arquitecto fue lanzado de mano en mano, como si fuera un objeto por las graderías, hasta que fue a parar a la arena, donde padeció la misma muerte que sus hermanos en la fe. Escogiendo, dice el autor de esta anécdota, escogiendo, como Moisés, antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de las comodidades temporales del pecado, como lo declara Hebreos 11, verso 25. Mis hermanos, recuerden esto: ya no vivimos para sí, ahora vivimos para aquel que murió por nosotros y que nos salvó. Y su amor, que transforma todo lo que toca, nos obliga a seguir adelante. No importan las adversidades, no importa el sufrimiento. Mis hermanos, levántense. Si algunos de ustedes están en la pereza, si realmente el amor de Cristo no les ha obligado hasta ahora a cumplir con lo que tienen que hacer, háganlo. Hoy estamos recordando eso, hoy estamos recordando lo que somos, lo que Cristo nos hizo. Si está todavía atado por un mal hábito, por un pecado que está oculto ahí en su corazón, déjelo atrás. El amor de Cristo lo capacita para hacerlo. Las cadenas ya están rotas, ya no tiene que seguir viviendo de esa manera. Y el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, porque uno murió por todos. Mis hermanos, que eso sea una verdad en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.